Hemos llegado a una época del año donde las personas recuerdan la persona de Jesús. Pero ¿quién es Jesús para aquellos que creen en Él y para aquellos que no creen en lo que dice la Biblia en relación a su historia? Para hablar sobre este tema tan interesante está con nosotros el pastor Adolfo Suárez. Él es rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para nuestra iglesia adventista aquí en 8 países de América del Sur. Así que acompáñenme en esta entrevista especial. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, es una alegría estar aquí para hablar de ese tema tan importante. Exacto, la persona de Jesús, pastor. Sí. Pastor, ¿podemos confiar y confirmar la historicidad de Cristo fuera de la Biblia, pastor? Mucha gente piensa que Jesucristo es una persona que está apenas registrada en los evangelios de la Biblia, lo que no es verdad. Hay diversos documentos fuera de la Biblia que confirman la historicidad de Cristo. Podría mencionar varios, mencionar algunos rápidamente. Por ejemplo, Plinio el Joven. Plinio el Joven fue uno de los más grandes escritores de cartas, de tal manera que sus cartas se transformaron en recursos literarios importantes. Escribiendo en el año 112 después de Cristo, él menciona a Jesucristo. Otro registro fuera de la Biblia es Cornelio Tácito. Cornelio Tácito es considerado un historiador muy confiable. Él también escribiendo en 116 después de Cristo menciona también históricamente a Jesucristo. Y yo llamo la atención a las personas que nos acompañan porque estos historiadores no son judíos. Es gente que no está comprometido con la fe del cristianismo. Por tanto, no necesita promover o defender a Jesucristo. Pero ellos son justamente los que están defendiendo a Jesús. La historicidad de Cristo. Suetonio también es otro historiador romano, fue historiador romano, escribiendo en 120 también, él menciona directamente la historicidad de Cristo. Y finalmente, Luciano de Samosata, que escribiendo cerca de 170 también menciona Jesucristo. O sea, la persona de Jesucristo no fue fruto de la imaginación de sus discípulos. Él fue una persona histórica que pasó por esta tierra. Pastor, el documento más importante que relata sobre la vida de Jesús, por supuesto que son los evangelios refiriéndonos a la Biblia. Pastor, ¿cómo ellos describen entonces a la persona de Jesucristo? Bueno, en los evangelios tenemos prácticamente 4 fases, 4 aspectos de Jesucristo. Mateo empieza enfatizando que Jesucristo es el Mesías, el Salvador prometido, enviado por Dios. Marcos, que tal vez fue el evangelio más antiguo, da énfasis a la autoridad de Jesucristo y a su constante actividad diaria entre las personas. Lucas presenta a Jesucristo como el Salvador para toda la humanidad, no solo para los judíos. Y Juan finalmente habla de la divinidad de Jesucristo. O sea, Jesús es el Mesías, Jesús tiene autoridad, Jesús es el Salvador de todos y Jesús es divino. Entonces, ese es el retrato de los evangelios en la Biblia. Es Dios, pastor. Es Dios. Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre el ministerio de la divinidad, humanidad de Jesucristo? Porque por allí hay muchas versiones y tal vez sería bueno que usted pueda aclarar allí a nuestros amigos. Ese es un desafío para la intelectualidad, para la mente, comprender cómo una persona puede ser al mismo tiempo divino y humano. Pero la verdad es que los evangelios presentan eso de modo muy claro. Jesucristo es presentado como divino. Por ejemplo, Él tiene los atributos de Dios. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, claro, él sabe todo, Él conoce todo, Él tiene la autoridad de Dios. La Biblia presenta a Jesucristo como alguien que tiene los poderes de Dios también. Ajá. Por ejemplo, Jesucristo perdona pecados. Sí. Los judíos sabían que solo Dios podría perdonar pecados. Si Jesucristo se presenta como alguien que perdona pecados, es porque Él también es Dios. Jesucristo también tiene nombres divinos. Emmanuel, Dios con nosotros. Los evangelios se refieren a Él como Hijo de Dios. Hijo en la cultura judía equivale al Padre, hay una proximidad con el Padre. Jesucristo es reconocido como Dios y Él mismo se identifica como Dios. Él dice, yo y el Padre somos uno. O sea, Él dice de sí mismo que es divino. Pero por otro lado, la humanidad de Jesucristo es muy clara en los evangelios. Él nace como ser humano, Él crece como ser humano y Él vive como ser humano. O sea, es un desafío al intelecto, pero es una enseñanza clara. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre.
Interesantísimo, pastor, lo que usted nos está mencionando. Pastor, finalmente, ¿qué representa entonces Jesús o qué debería representar Jesús para cada uno de nosotros? Excelente, ese asunto es muy importante. Yo creo que debemos pensar a Jesucristo en tres aspectos personales. Primero, Jesucristo es un profeta para nosotros. Como profeta, Él trajo mensajes de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente. Como profeta, Él nos presentó, Él era la boca de Dios. Pero también Jesucristo es nuestro sacerdote. O sea, Él intercede por nosotros delante del Padre. Ninguno de nosotros es merecedor de estar delante del Dios Padre. Exacto. Pero por Jesucristo nos presentamos delante del Dios Padre. Y finalmente debemos considerar a Jesucristo como nuestro Rey. O sea, como profeta trae mensajes de Dios. Como sacerdote nos representa delante de Dios Padre. Pero como Rey, Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Y nada mejor que esta época en pensar que Jesucristo es el Rey, aquel que conduce, es el Señor de nuestra existencia. Excelente, pastor. Muchísimas gracias por habernos explicado este tema tan interesante, la persona de Jesucristo. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Con seguridad estaremos juntos. Amigos, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista de ASN TV, recordándoles que en esta fecha muy especial, más que regalos, más que una cena de Navidad, Jesús es el centro, Jesús debería ser el centro de nuestra vida. Así que recuerda, por favor, compartir este video con tus amigos en tus perfiles de redes sociales. Con nosotros será hasta la próxima, como siempre, regresando con mucho más. Un grande abrazo.